Laureano se puso de pie con la copa en la mano como si fuera el dueño del aire. No esperó a que sirvieran el ponche ni a que terminaran los villancicos de fondo. Golpeó 2 veces el cristal con la uña y dijo, clarito, para que lo escucharan hasta los retratos en la pared, mamá. No tendrás herencia. Todo es para nosotros. Nadie respiró. Alguien dejó caer un tenedor y rodó por el mantel. Entre las velas y las guirnaldas rojas, yo seguí con mi bocado de bacalao. Lo mastiqué sin prisa, como quien atraviesa un río con el agua a la cintura y sabe que del otro lado hay tierra firme. El olor a pavo, romeritos y canela del ponche llenaba la casa de Coyoacán. Esa casa donde mis hijos crecieron y donde tantas veces me sentí invitada en mi propio techo. Me llamo Leocadia Briones y tengo 74 años. Soy madre de 2 hijos. Abuela de 3. He sido muchas cosas en la vida docente. Viuda, mujer de números. Y aprendí a hablar bajito cuando otros gritaban. A veces el silencio pesa como un costal, pero también corta como navaja. Es lo que corresponde, remató Laureano, acomodándose el saco, sin mirarme. Ustedes ya saben cómo está la cosa. Ustedes. Hablaba a la mesa entera, como si diera un aviso parroquial. Evaristo miró su servilleta con ojos de niño regañado. Marilén, mi nuera. Apretó los labios, lista para repartir sonrisas falsas como si fueran buñuelos. Las luces del árbol parpadearon sobre la loza antigua que heredé de mi madre. Ironías de la vida, pensé. A veces lo único que respetan de una mujer es lo que sostiene la comida de los demás. No dije nada. En noches así, la tentación de quemarlo todo se asoma como chispa. Pero una sabe que el fuego se cobra caro. Doblé mi servilleta, probé el ponche caliente y sentí cómo el clavo y la guayaba me acomodaban el alma. Afuera, sobre Francisco Sosa. Pasaban los últimos coches y un vendedor de flores cantaba a lo lejos. Adentro, el silencio ya no era silencio, era juicio. «¡Mamá!», susurró Evaristo, sin terminar la frase. Entonces pasó lo que nadie vio venir. Y miren que la vida siempre avisa de alguna manera. Nathan, mi nieto. Tenía el celular debajo de la mesa, escondido entre las piernas como cualquier adolescente en Navidad. De pronto, se le abrieron los ojos como quien ve el mar por primera vez, y soltó, sin medir. Con esa voz que todavía no decide si es de niño o de hombre. Abuela está en Forbes. La palabra quedó flotando sobre el mantel. Rara, brillante, peligrosa. Forbes. Todos voltearon hacia él, luego hacia mí, de regreso a la pantalla. Como si estuvieran viendo llover al revés. Nathan se levantó un poco. Acercó el celular a la luz de las velas y leyó en voz alta mi nombre completo. Mi fotografía. Una cifra que no repitió, pero que se veía clarito en números más largos que la mesa. A ver, dijo Marilén, estirando la mano, con la sonrisa hecha nudo. Seguro es otra señora que se llama igual. No, tía, contestó Nathan, con un temblor serio. Es mi abuela. Laureano no sabía dónde poner la copa. Se le aflojó el gesto de patrón y se le endureció el de hijo. Me miró como si me mirara por primera vez. Evaristo tragó saliva. Algún primo se santiguó en automático. Vaya uno a saber por qué. La tele seguía con su playlist navideña como si nada, pero el mundo había dado media vuelta y nadie alcanzó a esgarrarse de algo. Yo dejé el cubierto al lado del plato y, por fin, levanté la vista. No para callar y chillar a nadie, ni para reclamar cuentas en público, sino para que entendieran que las cuentas, cuando llegan, se pagan. Vi los ojos de Nathan.
esos ojos limpios que no se asustan con los números. Y sentí que la noche se abría como puerta recién aceitada. «Siéntense. Por favor», dije. Y la voz me salió firme. Sin grito, la cena se enfría. Afuera, alguien reventó un cohete atrasado y la calle respondió con un eco chiquito. Adentro. Las sillas rasparon el piso. Los platos tintinearon. Los cubiertos buscaron su sitio como si todo pudiera volver al orden, con solo moverlos un poquito. Pero ya no era la misma mesa, ni la misma casa, ni la misma vieja a la que creían tener medida. Y si algo he aprendido en esta vida es que hay noches que no se olvidan. No por lo que se dice, sino por lo que cambia para siempre mientras uno termina el bocado. Nací en un rancho polvoriento de Guanajuato, entre surcos de maíz y jornaleros que sabían más de sudor que de letras. Desde niña descubrí que los números me obedecían como si fueran piedritas acomodándose en su lugar, mientras mis hermanas ayudaban a mi madre a desgranar elotes o a remendar camisas. Yo me quedaba con el pizarrón chiquito que me regaló la maestra rural, haciendo cuentas y más cuentas, convencida de que ahí había un lenguaje secreto que solo yo entendía. Mi padre nunca lo vio con buenos ojos. Para él, la vida de una mujer estaba escrita con aguja y cazuela, no con lápiz ni calculadora. Los negocios son para hombres. Repetía, como si fuera salmo. Cuando le dije que quería estudiar ingeniería, me soltó una carcajada áspera, de esas que hieren más que un regaño. ¿Ingeniería tú mejor? Aprende a cocinar bien, que eso sí te va a dar de comer. Guardé silencio, pero por dentro me prometí que no me ibas a dejar apagar. Pasaron los años y conocí a Eustaquio, un joven de Querétaro con aires de hacendado. Se me acercó en una fiesta patronal, con su sombrero fino y sus palabras medidas. Me habló de viñedos, de tierras y de un futuro seguro. Yo, que venía de un mundo donde el futuro era un lujo. Creí que en ese hombre estaba mi oportunidad de crecer. Me casé joven, con la ilusión de formar un hogar donde mi voz contara. No pasó mucho tiempo para entender que había caído en la misma celda de siempre, solo que con candados más elegantes. Eustaquio tenía la convicción heredada de mi padre. Los negocios son para hombres. Si me escuchaba hablar de estadísticas o de fórmulas, me decía con una sonrisa cansada: «Deja eso. Mujer, esas son cosas de hombres de traje. Mejor encárgate de que los muchachos aprendan a respetar la tierra». Yo obedecía de labios para afuera, pero en las noches, cuando la casa dormía, sacaba mis libretas escondidas y repasaba ecuaciones como quien cuida una llama que no debe apagarse. Mis hijos crecieron entre los viñedos de Querétaro. Laureano, el mayor. Pronto imitó la rigidez de su padre, convencido de que la autoridad se medía en hectáreas y botellas vendidas. Evaristo, más callado. Siguió el mismo camino, aunque siempre con una sombra de duda en los ojos. Yo los veía correr entre las parras, entremezclados con el olor a mosto, y me preguntaba si algún día entenderían que la riqueza no estaba en las barricas, sino en la capacidad de abrir caminos nuevos, al quedarme viuda. Heredé tierras y deudas. Pude haberme conformado con ser la madre de Laureano y Evaristo, esa viuda respetable que se sienta en misa con mantilla y guarda silencio en las reuniones familiares. Pero mi instinto me empujaba hacia otro lado. Fue entonces que encontré refugio en la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM me abrió las puertas como docente auxiliar en matemáticas. Primero a medio tiempo, después con plaza fija, ahí, en los pasillos bulliciosos de Ciudad Universitaria,
entre murales de Siqueiros y Orozco que gritaban justicia. Comprendí que no estaba sola. Había otras mujeres que, como yo, peleaban por un espacio en el mundo de los números, de la ciencia, de la palabra pensada y no solo dicha en voz baja. Enseñar me salvó. Cada clase frente a los estudiantes era una manera de recordarme que valía por lo que sabía, no por lo que alguien decidiera darme. Al mismo tiempo, no dejaba de sentir el desdén de mi propia familia. Mis suegros decían que perder horas en la universidad era un pasatiempo de viuda. Mis hijos apenas mencionaban mi trabajo en público, como si fuera un secreto incómodo. Mi mamá da clases. Nada importante, decían. Yo sonreía, aunque por dentro cada palabra era como un clavo que me empujaba a demostrar lo contrario. Laureano y Evaristo crecieron bajo esa idea de que la herencia se mide en tierras y en litros de vino. Nunca imaginaron que su madre, la mujer que ellos creían invisible, estaba tejiendo en silencio una vida distinta. Una vida de conocimientos y proyectos que algún día saldría a la luz. Hoy, al recordar todo eso mientras mastico mi bacalao bajo las luces de Coyoacán, me queda claro que los años me enseñaron a resistir. Y aunque intentaron hacerme callar, aprendí que el silencio también guarda secretos que tarde o temprano estallan. En la universidad aprendí algo más que matemáticas. Descubrí la paciencia. Enseñar a jóvenes que apenas lograban entender una ecuación de segundo grado me obligaba a buscar nuevas maneras de explicar lo mismo, una y otra vez. Esa paciencia fue la semilla que me permitió mirar más allá de mi salario de docente. Siempre modesto, pero constante. Con el paso de los años fui guardando cada peso como si fuera una gota de agua en cántaro seco. Cuando Eustaquio murió, además de viñedos heredados a nombre de mis hijos, me quedó una indemnización que muchos hubieran usado para asegurar la vejez, una casa más grande. Quizá, o viajes con amigas. Yo hice lo contrario. Confié ese dinero a mi instinto. El mismo que de niña me empujaba a escribir números en pizarras prestadas, en un congreso en Guadalajara, al que asistí como invitada por una colega de la UNAM. Conocí a un grupo de jóvenes ingenieros biomédicos. Hablaban de algoritmos capaces de analizar radiografías mejor que un médico cansado al final de su turno. Me quedé escuchando hasta que terminaron su exposición. Nadie les prestaba demasiada atención. Eran muchachos sin apellido rimbombante ni padrino político. Pero yo reconocí en sus ojos el mismo brillo que yo había tenido años atrás, cuando soñaba con estudiar ingeniería. Me acerqué y les pregunté cuánto necesitaban para empezar. Dudaron. Uno de ellos, de acento tapatío y mirada franca, respondió: 100.000 pesos. Señora, para comprar servidores y pagar sueldos los primeros meses. Recuerdo que sonreí. 100.000 pesos era todo lo que tenía ahorrado hasta ese momento. No lo pensé 2 veces. Firmé un acuerdo sencillo en una cafetería de la Avenida Juárez, usando una servilleta como borrador de contrato. Ellos me miraban incrédulos. Yo solo sentí que por primera vez estaba apostando en un terreno propio, lejos de la sombra de viñedos y de órdenes masculinas. Los primeros años fueron durísimos. El emprendimiento se llamaba Salud Digital. Yo viajaba en autobuses de madrugada de la Ciudad de México a Guadalajara, fingiendo a mis hijos que iba a cursos de actualización académica. En realidad, iba a reuniones con programadores, médicos jóvenes y técnicos que trabajaban sin descanso. Vivíamos de pizza fría y café recalentado, afinando líneas de código mientras el sol apenas asomaba sobre el Hospicio Cabañas. En silencio.
Veía crecer a mis hijos convencidos de que su madre se conformaba con dar clases. Yo guardaba la sonrisa cada vez que Laureano me preguntaba: ¿todavía pierdes el tiempo con esas fórmulas? O cuando Marilén me miraba de arriba abajo y decía que al menos yo no gastaba en ropa cara. Callaba. Pero dentro de mí se cocinaba un imperio. El primer contrato serio llegó con un hospital público de Jalisco. El sistema detectó un tumor en etapa temprana que los doctores habían pasado por alto. Esa noticia salió en un periódico local. Y de repente los mismos que nos cerraban la puerta empezaron a buscarnos. Conseguimos capital de riesgo y cambiamos el nombre a Salud Digital Briones, porque mis socios insistieron en reconocerme como fundadora. Al principio me negué. No quería exponerme. Pero acepté. Había llegado la hora de poner mi apellido en un lugar que no fuera una etiqueta de vino. Recuerdo el día que firmamos la primera ronda grande de inversión, 40 millones de pesos de un fondo extranjero. Mientras apretaba la pluma. Pensé en mi padre y en Eustaquio, repitiendo una y otra vez que los negocios eran para hombres. Si pudieran verme ahora, pensé, no sabrían si reírse o temblar. Seguí viajando en silencio, usando ropa sencilla para no levantar sospechas. En mi casa guardaba los estados de cuenta en sobres dentro de un diccionario viejo, convencida de que nadie en la familia se interesaría por abrirlo. Así pasaron casi 10 años, y la empresa se extendió a Monterrey, Bogotá y después a hospitales en California. Nadie lo supo, ni Laureano ni Evaristo. Mientras ellos presumían las ganancias del vino, creían que yo me conformaba con las misas de domingo y las charlas con vecinas. Nunca imaginaron que las noches en que yo cerraba la puerta de mi cuarto no eran para rezar, sino para revisar balances que ya hablaban en millones de dólares. Hoy, cuando mi nieto levantó ese celular en la cena y gritó mi nombre en la lista de Forbes, comprendí que todas esas madrugadas en Guadalajara y todos esos secretos guardados en un diccionario tenían un sentido. Regresé del recuerdo como quien vuelve de un viaje largo, con la mente todavía llena de estaciones pasadas. El murmullo de la mesa me arrastró de vuelta al presente, la vajilla chocando, el tintinear de las copas, las risas forzadas. Mis hijos hablaban sin pausa, como si el anuncio de Laureano, esa condena pública que me lanzó minutos antes, no hubiera sido suficiente. Laureano, mi primogénito. Siempre fue de voz alta y gesto duro. Ahora, con el cabello engominado y un reloj de oro que brillaba más de lo necesario, hablaba de hectáreas, de exportaciones y de nuevos distribuidores en Monterrey. Al escucharlo, cualquiera pensaría que el mundo se sostenía sobre las barricas de vino que tanto presume. Lo miraba mover las manos con esa seguridad heredada de su padre, convencido de que cada palabra era ley. A su lado, Evaristo asentía como si fuera eco. Nunca tuvo la fuerza de imponerse, pero aprendió rápido a callar y a obedecer. Sus lentes resbalaban un poco por la nariz y, cuando los ajustaba, parecía un niño esperando aprobación. Cada vez que Laureano soltaba una cifra, Evaristo agregaba un comentario corto, dándole cuerda al discurso, reforzando la ilusión de que estaban construyendo un imperio sólido. Las esposas completaban el cuadro. Marilén, la de Laureano, llevaba un vestido verde esmeralda demasiado ajustado para una cena familiar. Su sonrisa era filosa, de esas que dejan cicatriz. Siempre encontró la forma de recordarme, con frases dulces envenenadas, que yo estaba de sobra. Doña Leo, qué gusto que viniera, aunque seguro se siente un poco fuera de lugar entre tanto negocio, dijo apenas me senté a la mesa. Fingiendo inocencia,
Su mirada lo decía todo para ella. Yo no era más que un adorno viejo. La esposa de Evaristo, Claudina, era distinta, más callada, con ojos que bajaban rápido cada vez que Marilén lanzaba un dardo. Ella no era cruel, pero su silencio servía de cómplice. Y a veces, el silencio pesa más que cualquier palabra. Todos hablaban de vinos, que si la cosecha de este año venía fuerte, que si el enólogo francés estaba encantado con la calidad, que si los precios en dólares se mantenían estables. Yo mordía mi pedazo de bacalao, escuchando cómo convertían la mesa en un consejo de administración donde mi silla no tenía voz. Lo que me dolía no era que no me incluyeran en la conversación, ya estaba acostumbrada, sino la forma en que me trataban como invisible. Como si mi única función fuera levantar la servilleta caída de alguno o pasar la sal en sus mentes. Yo ya estaba fuera del tablero, una pieza que se retira sin hacer ruido, en medio del festín verbal. Laureano levantó la copa y dijo: «El próximo año duplicaremos la exportación. Ya hablé con un socio en California. Todo está cerrado. Evaristo», con la emoción de un alumno aplicado, agregó: «Y no olvides mencionar que diversificamos la producción. Ya no dependemos de una sola cosecha. Mamá, ¿escuchaste?» El mamá sonó más como un recordatorio que como una invitación. Yo asentí, sin abrir la boca. No iba a darles el gusto de mostrarme herida. Los nietos, entre ellos Natán, seguían la escena en silencio, distraídos con sus teléfonos o con la mirada perdida. A esa edad todavía no se entiende del todo el filo de las palabras, pero se percibe el veneno. Marilén, buscando atención, intervino: «Brindemos por los Briones, por la nueva generación que sí sabe multiplicar la herencia». Sentí un calor amargo recorrerme la garganta. Si supieran la verdad, si supieran que la herencia que tanto se disputaban ya estaba en otra parte, sembrada en un terreno que ellos ni imaginaban. Pero no dije nada. La experiencia me enseñó que hay humillaciones que conviene guardar, porque el golpe se siente más fuerte cuando cae desde la propia altura del enemigo. La cena siguió entre discursos y autopromociones, como si yo no estuviera ahí. Me limité a observar. A veces la mejor venganza es dejar que los soberbios se desnuden con sus propias palabras. Miré alrededor y me di cuenta de que esa mesa ya no era mía. No me pertenecía el mantel ni el aroma del vino, tampoco la risa que sonaba hueca. Era la mesa de ellos, de sus ambiciones infladas y de su falta de memoria. Yo solo ocupaba un asiento prestado. Tomé aire hondo. Recordé que alguna vez soñé con verlos unidos, compartiendo lo que con tanto sacrificio construimos. Ahora lo único que compartían era la soberbia, mientras me borraban como si fuera una sombra en la pared. Evaristo alzó la voz, animado por el aplauso de su hermano. «Con estas cifras, mamá, nuestra familia quedará para siempre en la historia de los grandes bodegueros». Claudina sonrió, discreta, como si esas palabras fueran también suyas. Marilén apretó la copa entre sus dedos y me miró de reojo, midiendo el efecto de cada gesto. Yo bebí un sorbo de vino y no contesté. Sabía que cada segundo de mi silencio era un ladrillo más en el muro que ellos mismos levantaban. El murmullo de la mesa se quebró como cristal al caer. Todo empezó con la voz de Natán, todavía temblorosa, sosteniendo el celular con ambas manos como si le quemara. «Es mi abuela. Aquí está. Su foto. Su nombre. De inmediato». Las sillas se arrastraron contra el piso. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Y todos, grandes y chicos, se agolparon alrededor de la pantalla.
El reflejo de las luces del árbol iluminaba la cifra en letras enormes. C61.000 millones de pesos. Un número que parecía imposible de pronunciar en esa mesa donde hasta entonces el orgullo mayor habían sido unas botellas vendidas en California. Debe ser un error, balbuceó Evaristo, sudando bajo sus lentes. No, intervino Nathan, más firme ahora, acercando el aparato a la lámpara. Aquí dice, fundadora de Salud Digital Briones, y hasta trae entrevista. El nombre rebotó en las paredes como campanada. Briones, mi apellido. Por primera vez. No ligado al vino ni a los viñedos, sino a la tecnología. A los hospitales. A la innovación. Marilén alargó la mano para arrebatar el celular. Pero Nathan lo sostuvo fuerte. Ella alcanzó a leer por encima del hombro del muchacho, y su sonrisa de porcelana se desmoronó. Seguro es un invento de esas revistas gringas. Ya saben cómo exageran, dijo, intentando que su voz sonara natural. Todos me miraron entonces. Laureano, que minutos antes había dictado sentencia sobre mi herencia. Se quedó congelado con la copa en el aire. El color se le fue de la cara y por primera vez vi miedo en sus ojos. Un miedo antiguo. El miedo de un hijo que no entiende a su madre. Me acomodé la servilleta en el regazo. Bebí un sorbo de agua y hablé con calma. Sin levantar la voz. Sí, es correcto. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Hasta el reloj de pared pareció detenerse. Sentí cómo el poder, ese que me habían negado toda la vida, cambiaba de manos en cuestión de segundos. Algunos temblaron, otros intentaron sonreír. ¿Pero cómo?, preguntó Claudina, la esposa de Evaristo, con los ojos muy abiertos, como niña sorprendida en catecismo, con trabajo. Claudina respondí, con disciplina y, sobre todo, con la paciencia que ustedes nunca creyeron que yo tenía. Laureano carraspeó, tratando de recomponer el gesto mamá. Debiste habernos contado. Nosotros podríamos haber invertido contigo. Contarles reí apenas. Amarga cuando pedí apoyo para estudiar. Me llamaron ilusa cuando hablé de algoritmos. Me dijeron que dejara de perder el tiempo. No, Laureano. No era información para compartir. Era mi vida para proteger. Evaristo trató de intervenir, con ese tono conciliador que nunca llega a ningún lado. Bueno, pero de todas formas seguimos siendo familia. La sangre no lo es todo, le respondí. Ustedes eligieron ignorar mis pasos. Se rieron de mis esfuerzos. Yo elegí callar y construir. Nathan no apartaba los ojos de mí. En su mirada vi algo que no encontraba en la de mis hijos, respeto verdadero. Tal vez admiración. Los demás seguían luchando con sus propias emociones, orgullo herido. Envidia, desconcierto. Recordé entonces una frase de mi madre. El dinero revela el corazón de las personas. Esa noche lo confirmé. Laureano, nervioso. Empezó a hablar de alianzas, de posibles sinergias con la bodega. Marilén, intentando salvar su dignidad. Preguntó si la revista no exageraba las cifras. Evaristo, incómodo. Solo asentía. Mientras tanto, yo pensaba en todas las noches solitarias en Guadalajara, en los camiones a medianoche, en el café frío y las cuentas escondidas en un diccionario viejo. Todo ese camino, todo ese sacrificio, cabía ahora en una cifra que deslumbraba a los que nunca quisieron ver mi valor. La sala estaba helada, no por el clima, sino por la incomodidad. Nadie sabía cómo hablarme, cómo mirarme. Ya no era la viuda invisible de los viñedos. Era la mujer en Forbes. Me fijé en los rostros. Laureano apretaba los labios, como si quisiera borrar lo dicho minutos antes.
Claudina parecía buscar palabras de consuelo, aunque no supiera por dónde empezar. Marilén mantenía la espalda recta, pero el temblor de sus dedos la traicionaba. Evaristo respiraba hondo, incapaz de sostenerme la mirada. Y sin embargo, dentro de mí, la herida seguía abierta, porque el dinero puede cambiar la postura de una mesa, pero no borra las veces que te hicieron sentir que no valías nada. La cifra brillaba en la pantalla. Sí, pero mi dignidad había costado años de silencio, desprecio y resistencia. Cuando Nathan levantó de nuevo el celular y leyó en voz alta uno de los titulares: la mujer que revolucionó la salud digital en México, sentí una punzada en el pecho. Por primera vez. Mi historia estaba escrita en letras que no podían ignorar. Levanté la copa que hasta entonces había permanecido intacta y dije con calma: brindemos. No por mí, ni por Forbes, sino por el hecho de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Nadie respondió. Solo se escuchó el choque tímido de la copa de Nathan contra la mía. Y supe, en ese instante, que el equilibrio de poder en mi familia jamás volvería a ser el mismo. El eco de mi confirmación todavía flotaba en la sala. Todos seguían tensos, como si las luces del árbol de Navidad hubieran cambiado de color y ahora alumbraran una verdad incómoda. Vi las manos de Laureano aferradas a la copa, las de Evaristo sudando sobre la servilleta, las de Marilén crispadas contra el mantel bordado por mi madre. Sabía que el momento era perfecto. No bastaba con que supieran de mi fortuna. Tenía que mostrarles que ya había tomado una decisión irrevocable. Respiré hondo y apoyé las palmas sobre la mesa. «Hay algo más que debo decirles esta noche», comencé. No vine aquí a discutir herencias, porque esa discusión ya se resolvió hace tiempo. Las miradas se cruzaron. Laureano frunció el ceño. Evaristo me observó confundido. Y hasta los niños dejaron sus teléfonos para escuchar. Hace 2 años, cuando la empresa empezó a crecer más de lo que imaginábamos, decidí que no quería que mi trabajo terminara en una simple repartición de bienes. No quería que los millones fueran botín de pleito, sino semilla para algo más grande. Por eso fundé un fideicomiso, la Fundación Briones. El nombre cayó como trueno. Marilén se inclinó hacia adelante, con las uñas clavadas en la copa. Fundación escupió casi sin voz. ¿Y quién cree que va a controlar eso? Usted. La miré sin perder la calma. La controla un consejo con reglas claras. Y les voy a ser franca, los beneficiarios principales no son ustedes. Mis hijos. Un silencio espeso cubrió la sala. Laureano parpadeó incrédulo, como si mis palabras fueran un idioma extranjero. ¿Qué está diciendo? Mamá preguntó con voz ronca. Que la mayoría de mi fortuna ya está destinada a los nietos y a un programa de becas para muchachas mexicanas que sueñen con estudiar ingeniería o medicina. Muchachas que, como yo en su tiempo, escucharon 1000 veces que los números y la ciencia eran cosa de hombres. Evaristo soltó un jadeo corto. Claudina lo miró con mezcla de sorpresa y alivio. En cambio, Laureano golpeó la mesa con la palma abierta. «Es una locura. Ese dinero nos pertenece. Es la herencia de la familia, no». Laureano lo interrumpí firme, sosteniéndole la mirada. «Ese dinero no lo heredé de nadie. Lo construí con mis noches sin dormir, con viajes en camión, con riesgos que ustedes ni imaginan. Es mi vida convertida en números. Y yo decido a dónde va. Nathan», todavía con el celular en la mano. Me sonrió de reojo, como si al fin entendiera quién era su abuela. Los demás se removían incómodos en las sillas.
Marilén se recompuso lo suficiente para lanzar veneno. ¿Y qué garantías tiene de que esas becarias no sean un pretexto para evadir impuestos? Todos sabemos cómo funcionan esas fundaciones. No me inmuté. Tengo todo en regla. Hacienda, notarios, auditorías. No vine a defenderme de chismes. Vine a poner las cartas sobre la mesa. Laureano se levantó de golpe, con el rostro encendido. ¿Y a nosotros qué nos queda? ¿Qué papel jugamos en todo esto? Lo miré largo rato. Vi al niño que un día me pidió ayuda con las tablas de multiplicar. Al joven que repetía frases de su padre para sentirse grande. Al hombre que ahora se creía dueño de mi destino. Les queda lo que ustedes mismos construyan, dije con voz baja. Pero, Clara, yo no voy a seguir alimentando la arrogancia de quienes nunca me dieron un lugar. Evaristo bajó la cabeza, como si las palabras fueran un peso que no podía sostener. Claudina tomó su mano por debajo de la mesa, gesto silencioso que no pasó inadvertido. El aire se volvió espeso, cargado de resentimiento. Afuera, los cohetes de la colonia tronaban celebrando la Navidad. Pero adentro reinaba un silencio incómodo, apenas interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. «Esto es una traición», murmuró Laureano, casi escupiendo las palabras. Yo acomodé la servilleta en mi regazo y le respondí sin titubeos. «No, hijo. Traición fue que me negaran siempre un lugar en su mesa de negocios. Esto es justicia». Los ojos de mis nietos brillaban con asombro. En ellos vi reflejado el futuro que soñaba un país donde las mujeres no tuvieran que pedir permiso para soñar en grande. La Navidad terminó sin abrazos ni villancicos. Al día siguiente, el eco de la cena seguía latiendo en mi pecho, como un tambor sordo. Yo creí que el silencio de mis hijos sería suficiente castigo, pero subestimé la astucia venenosa de Marilén. Ella no iba a permitir que su imagen de señora del viñedo se viera opacada por una viuda que hasta hace poco consideraban invisible. La primera señal llegó 2 mañanas después. Al abrir el portón, encontré a un reportero con micrófono en mano. «Doña Leocadia Briones», preguntó, con sonrisa nerviosa. «¿Es cierto que la fundación que creó es un mecanismo de evasión fiscal?» No respondí. Cerré el portón en su cara, pero su pregunta me ardió en la sangre. ¿De dónde había salido esa insinuación? La respuesta llegó rápido de Marilén. Supe que era ella porque, al rato, mi sobrina menor me enseñó un hilo de Twitter donde varias cuentas anónimas cuestionaban la legalidad del fideicomiso. Decían que estaba hecho para esconder dinero, que usaba becas falsas, que era puro disfraz, y entre los comentarios aparecía un perfil con apenas semanas de creado, pero con frases que sonaban demasiado familiares. La señora Briones nunca supo de negocios. Ahora se aprovecha de su edad para evadir responsabilidades. La tormenta creció como incendio en pastizal. Portales de noticias replicaban la duda. Programas de radio se preguntaban cómo una maestra jubilada se había convertido en multimillonaria. No faltó quien insinuara que tenía prestanombres o vínculos con políticos. Esa tarde, cuando regresaba de una reunión con los abogados de la fundación, vi un enjambre de cámaras frente a mi casa en Coyoacán. Flashes, micrófonos, gritos. «Doña Leocadia, respóndanos. ¿Usa su fundación para esconder dinero? ¿Es cierto que no hay beneficiarias reales? ¿Cómo explica el crecimiento repentino de su fortuna?» El corazón me latía fuerte, pero no permití que se notara. Empujé la puerta. Saludé a un par de vecinos que miraban con curiosidad y entré a mi sala como si nada. Afuera. Los gritos siguieron hasta entrada la noche. No tardé en recibir la llamada de Laureano.
Su voz sonaba entre nerviosa y calculadora, mamá. «Esto es un escándalo. Tienes que darme acceso a los documentos de la fundación. Yo sé cómo manejar prensa». Sonreía amarga. Manejar prensa. En sus labios. Significaba manejar la narrativa a su conveniencia. «No. Laureano, esto no es tu campo». Colgó sin despedirse. Evaristo llamó más tarde, con tono más tibio. «Mamá, quizá fue imprudente hacerlo público en la cena. Ahora todos creen lo peor. Los que creen lo peor. Evaristo, son los que no soportan ver a Xara, una mujer mayor, tener el control de su destino». Le respondí. Pero en mi interior, lo admito, me dolía. No por los rumores, sino porque la chispa había salido de alguien de mi propia familia. No necesitaba pruebas para saberlo. Era la mano de Marilén, ella, con sus contactos en el mundo de las revistas sociales y sus cenas con periodistas de segunda fila. Había abierto la caja de Pandora. Aún así, no podía quedarme callada. Convocamos a una rueda de prensa en un hotel del centro de la ciudad. Llevé a las primeras becarias, muchachas de Oaxaca, de Chiapas, de colonias humildes de la capital. Ellas contaron sus historias frente a las cámaras, cómo la fundación les había pagado estudios de ingeniería biomédica, de medicina, de robótica. Sus palabras eran más fuertes que cualquier rumor. Yo, al final, tomé el micrófono. No soy un refugio fiscal. Soy una mujer que trabajó en silencio décadas enteras y que decidió invertir en el futuro de este país. Las que dicen lo contrario solo temen perder sus privilegios. Las cámaras disparaban. Los periodistas murmuraban. Y por primera vez, sentí que la tormenta podía convertirse en oportunidad, porque al final, la pregunta no era si yo tenía dinero, sino si el país estaba listo para aceptar que una mujer de 70 años podía reescribir su propia historia. La tormenta mediática todavía no amainaba cuando. Una mañana gris de enero, sonó el timbre de la casa en Coyoacán. No era prensa ni vecinos curiosos, eran 2 hombres trajeados, con portafolios negros y credenciales oficiales colgando del cuello. «¿Doña Leocadia Briones?», preguntó el mayor, de voz seca. «Sí, soy yo. Venimos en representación del SAT y la Secretaría de Hacienda. Necesitamos hablar con usted, pero sobre todo notificar a su hijo, Laureano Briones, respecto a una investigación en curso». Me quedé helada. Laureano vivía en una casona de Querétaro, rodeado de hectáreas de viñedos. «No en mi casa», les expliqué, y uno de ellos asintió. «Lo sabemos. La notificación ya se entregó allá también, pero queríamos corroborar algunos datos. Se trata de Bodegas Briones. Hay sospechas de evasión fiscal millonaria». Sentí que el aire se espesaba. Durante años, Laureano había repetido que los viñedos eran orgullo familiar, la herencia tangible de su padre. Ahora, la palabra que flotaba en el ambiente era otra fraude. Horas después, la noticia ya corría por toda la familia. Laureano me llamó furioso, con la voz hecha trizas. «¿Fuiste tú? ¿Seguro moviste tus contactos para vengarte?» Yo cerré los ojos y respondí con calma. «No necesito vengarme. Hijo, si Hacienda está tocando tu puerta, es porque algo no cuadra en tus cuentas». El silencio al otro lado de la línea me dijo más que 1000 gritos. Laureano sabía perfectamente de qué hablaban los notificadores. Ese mismo día, viajé a Querétaro. Quise ver con mis propios ojos el estado de las bodegas. El viñedo lucía impecable a la distancia, filas interminables de parras verdes, barricas alineadas en los galpones, turistas tomando fotos entre copas de vino caro,
Pero detrás de esa postal, los trabajadores me miraban con un respeto distinto, casi como si esperaran que yo pusiera orden en un terreno que ya olía a desastre. Me recibió en la oficina principal, con las persianas bajas y la frente perlada de sudor. No estaba solo a su lado. Marilén se mantenía rígida, cruzada de brazos, como una estatua dispuesta a negar todo. «Son calumnias», dijo ella. «Apenas verme. Un ataque político». «No es un ataque», contesté. «Es una auditoría. Y si las cuentas están limpias, no tendrán nada que temer». Laureano golpeó el escritorio con fuerza. «No entiendes su voz», se quebró un instante antes de endurecerse. «Estos viñedos son mi vida, mi legado. No dejaré que lo manchen». Lo miré de frente, recordando las veces que me llamó anticuada, que me negó un asiento en la mesa de decisiones. Lo que mancha a los viñedos no son las auditorías, Laureano. Son las trampas que tú mismo sembraste. En ese momento entró un empleado joven, nervioso, con papeles en la mano. «Señor, la prensa está afuera. Preguntan si es cierto lo de los impuestos». El rostro de mi hijo se descompuso. Por primera vez lo vi frágil, como un castillo de naipes al que le soplan desde la base. Salí de la oficina sin esperar respuesta. Afuera, el murmullo de los trabajadores se mezclaba con el canto de los pájaros del viñedo. Una mujer mayor me tomó del brazo con respeto. «Doña Leocadia, si usted no hubiera guardado silencio tantos años, tal vez él no habría creído que podía hacer lo que quisiera». Sus palabras me dolieron, porque eran ciertas. Esa noche regresé a Coyoacán con una sensación amarga. Yo había pasado décadas construyendo en secreto, con disciplina y paciencia, mientras ellos levantaban un imperio de apariencia sobre tierra frágil. Y ahora, Hacienda estaba mostrando la grieta que siempre se negó a ver después de la visita a Querétaro. Volví a Coyoacán con el corazón enredado. No podía dormir. Caminaba de un lado a otro en la sala, escuchando los ecos de mis recuerdos en cada rincón. Fue entonces cuando pasé frente a la puerta que había evitado abrir durante años la oficina de Eustaquio, mi difunto esposo. Ese cuarto había quedado congelado en el tiempo, tras su muerte. Cerré la puerta y no volví a entrar. Era como un mausoleo su escritorio de caoba. El sillón de cuero con la marca de su espalda. Los libros de contabilidad ordenados con precisión militar. Nadie tocó nada. Ni yo. Pero esa noche, con el peso de la auditoría sobre los hombros y la sombra de Laureano desmoronándose, sentí que debía entrar. La llave estaba aún colgada en el llavero de hierro forjado, junto al marco de una foto nuestra en los viñedos de Querétaro, cuando todavía éramos jóvenes y creíamos que el mundo nos pertenecía. La giré despacio y el olor a papel viejo y a madera encerada me golpeó de inmediato, como si Eustaquio aún respirara allí. Encendí la lámpara del escritorio y empecé a revisar cajones. Había facturas amarillentas, notas de reuniones con distribuidores, cuentas de banco que ya no existían, y entonces lo vi un sobre cerrado, con mi nombre escrito en su caligrafía firme. Para Leocadia. Cuando decida entrar. Las manos me temblaron. Abrí el sobre con cuidado y encontré una carta de varias páginas, fechada apenas semanas antes de que un infarto lo derribara en el viñedo. Querida Leo, si lees esto, significa que ya no estoy. Te debo una disculpa que nunca supe darte en vida. Pasé mi existencia creyendo que los negocios eran cosa de hombres. Te repetí esa frase tantas veces que terminé convenciéndome a mí mismo de que era verdad. Y ahora, al mirar tus ojos,
Me doy cuenta de que no lo era. Yo te subestimé. No supe ver tu talento para los números, tu disciplina, tu visión. Te pedí que fueras sombra cuando merecías ser luz. No sé qué harás después de mi partida, pero quiero que sepas que me equivoqué. Siempre. Y si los hijos que criamos repiten mi error, que esta carta sirva de testimonio, su madre fue más capaz que cualquiera de nosotros, y lamento no haber sido el primero en reconocerlo. Me quedé inmóvil. El silencio del cuarto era tan denso que escuchaba mi propia respiración como un tambor. Una lágrima cayó sobre el papel y me apuré a secarla. Como si no quisiera borrar ni una sola palabra. Lo irónico era evidente incluso muerto. Eustaquio parecía entender mejor que mis propios hijos lo que yo valía. Esa carta, más que un acto de amor tardío, era una confesión, una prueba de que el patriarcado también lo había devorado a él. Me senté en su sillón de cuero, pasé la mano por los reposabrazos, recordando las noches en que yo entraba con un café y él me pedía que lo dejara solo porque estaba hablando de cosas importantes. Nunca me dejaba quedarme. Yo regresaba al comedor, fingiendo que no me dolía, pero por dentro me juraba que algún día esas cosas importantes también serían mías. Ahora entendía que esa carta podía ser mucho más que una disculpa. Podía ser un arma. Si mis hijos o la prensa buscaban ridiculizarme, esa firma de su padre, ese reconocimiento tardío, podía darme una autoridad que ni siquiera ellos se atreverían a cuestionar. Guardé la carta en mi bolso, sabiendo que podía convertirse en pieza clave, no solo para mi memoria, sino para la historia que se estaba escribiendo en los tribunales, en la prensa, en las sobremesas envenenadas de mi familia. Con esas líneas podía demostrar que incluso él, el hombre que me negó tanto, había terminado reconociendo mi capacidad. Cerré la oficina con un nudo en la garganta. Esa puerta, que había sido símbolo de exclusión, ahora me entregaba una llave para mi dignidad, antes de apagar la luz. Me detuve un instante, vi el reflejo de mi rostro en el vidrio del librero. No era la mujer sumisa de hace 20 años. Era alguien distinta. Alguien que había aprendido a esperar y a construir en silencio. Pero mientras subía a mi habitación, la carta ardiendo en mi bolso, una pregunta me perforaba el pecho. ¿Qué hacer con una disculpa que llega desde la tumba? La carta de Eustaquio seguía ardiendo en mi bolso como un carbón encendido. No había tenido tiempo de digerirla del todo cuando, a finales de esa misma semana, estalló la noticia que cambiaría para siempre la historia de los Briones. Desperté con llamadas insistentes. Mi sobrina, mi vecina, incluso una antigua alumna me buscaban con la misma urgencia. Ponga las noticias. Doña Leo. Encendí la televisión. Y ahí estaba el titular en letras rojas. Bodegas. Briones desvío de fondos. Viajes de lujo y créditos ocultos. La cámara mostraba imágenes de Marilén en un resort en Punta Cana. Ramiro, el administrador de confianza de Laureano, comprando relojes de colección en Polanco. Y extractos de documentos filtrados por Hacienda donde quedaba claro millones de pesos habían salido de la bodega para cubrir tarjetas personales. Viajes internacionales y caprichos de lujo. La voz de la periodista era cortante. De confirmarse estos hallazgos, no estaríamos hablando solo de evasión fiscal, sino de desfalco y abuso de confianza. Me quedé helada. Pero lo peor vino después, esa tarde. Mis nietos Natán y la pequeña Camila se acercaron con los ojos abiertos como platos. Habían escuchado las conversaciones de sus padres. Abuela, ¿es cierto que papá y mamá usaron dinero de la bodega para pagar viajes?, me preguntó Natán.
su voz temblando entre rabia y miedo. No supe qué responder. Miré a los niños y comprendí que ya no se trataba solo de un escándalo empresarial. Era la reputación de nuestro apellido lo que estaba en juego. Y los más inocentes eran los que cargaban con la vergüenza. Ese mismo día, frente a las cámaras, los reporteros acorralaron a Laureano cuando salía de su oficina en Querétaro. ¿Qué opina de las acusaciones contra su esposa y su administrador? ¿Sabía usted del desvío de fondos? Las bodegas Briones son un fraude. Laureano intentó sonreír. Balbuceó un todo es falso. Pero su cara se descomponía. Marilén, en cambio, se mantuvo altiva, con gafas oscuras, fingiendo que los flashes no la tocaban. Yo observaba todo desde la sala de mi casa. Rodeada de recortes de periódicos, sentí un peso en el pecho. Tantos años construyendo la idea de un apellido respetable para que ahora se derrumbara como un castillo de arena. Al día siguiente, el golpe fue aún más fuerte. Una revista económica publicó un reportaje detallado con pruebas, extractos bancarios, facturas infladas, transferencias disfrazadas de inversiones en maquinaria que en realidad eran boletos de avión en primera clase a París. Los nombres de Marilén y Ramiro aparecían por todos lados. La reacción no se hizo esperar. Distribuidores retiraron contratos. Restaurantes de la Ciudad de México que presumían el vino Briones en sus cartas lo borraron discretamente. En redes sociales, los hashtags fraude Briones y Casane vinos manchados se volvieron tendencia. Evaristo me llamó esa noche, con la voz apagada. «Mamá, esto es una vergüenza. ¿Cómo miraremos a la gente a la cara?» Yo guardé silencio, porque en el fondo sabía que no era una vergüenza nueva. Solo se había hecho pública, durante años. Había visto la soberbia de Laureano, la ambición de Marilén, la tibieza de Evaristo. Habían repetido el error de su padre subestimarme, y al mismo tiempo, subestimar las consecuencias de su propio actuar. Mis nietos volvieron a preguntarme, con lágrimas en los ojos, ¿el apellido Briones ya no vale nada? Los abracé con fuerza. El apellido no lo ensucian las letras en los periódicos. Hijos, lo ensucian los actos de quienes lo llevan sin dignidad. Esa noche, mientras en televisión pasaban una y otra vez las imágenes del escándalo, comprendí que algo más profundo se estaba derrumbando, el mito de que el apellido era sinónimo de honor. Ahora, esa palabra pesaba como una piedra al cuello de todos nosotros. ¿Quién se atrevería a defender un apellido manchado? El escándalo no se apagaba. Al contrario, cada día parecía crecer como incendio en pastizal seco. Yo me había resignado a que los periódicos hablaran, a que los distribuidores nos cerraran las puertas y a que los vecinos cuchichearan cuando me veían pasar por el mercado. Pero lo que no esperaba era que la verdad, la más contundente, me llegara de la mano más inocente de la familia. Una tarde, mientras revisaba mis notas en la sala de Coyoacán, Nathan entró con el rostro pálido, apretando su tableta contra el pecho. Tenía apenas 15 años, pero esa tarde se le notaba una seriedad impropia de su edad. Abuela, me dijo en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Necesito mostrarle algo. Me tendió la tableta y mis ojos recorrieron la pantalla. Eran correos electrónicos. Al principio pensé que serían mensajes personales, travesuras de adolescente que me estaba confiando, pero no. Eran facturas escaneadas, balances contables y notas internas de la bodega. Todo apuntaba a lo mismo. Marilén había manipulado balances, maquillado números y falsificado registros de ventas. ¿De dónde sacaste esto? Hijo, pregunté con el corazón en la garganta.
De la computadora de papá. No estaba protegida. Él confía en que nadie lo cuestiona. Pero yo ya no puedo quedarme callado. Abuela, usted tiene que saberlo. Pasé las páginas digitales con dedos temblorosos. Ahí estaban las facturas infladas, con fechas que no cuadraban. Los correos donde Marilén pedía a Susa Ramiro ajustar cifras antes de entregarlas a Hacienda. Incluso instrucciones para crear empresas fantasma que sirvieran de pantalla. Cada documento era un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez fue el orgullo familiar. Me quedé muda un instante, mirando a mi nieto, ese muchacho que aún se debatía entre la infancia y la adultez. Estaba asumiendo un peso que ni su padre ni su tío habían querido cargar. Nathan. «¿Por qué me lo traes a mí?», le pregunté, tratando de sonar firme. Él me sostuvo la mirada. «Porque usted siempre dice la verdad y porque yo no quiero ser como ellos». Sus palabras me partieron el alma. Lo abracé con fuerza. Y en ese abrazo supe que el quiebre estaba consumado. Los jóvenes habían dejado de obedecer a ciegas y estaban eligiendo ponerse de mi lado. Más tarde, Camila la menor. Apenas con 12 años también se acercó. Tenía un cuaderno donde había anotado frases que escuchaba de su madre. Marilén. Al teléfono. Yo no entendía mucho. Abuela me confesó. Pero sé que eran cosas malas. Decía que si cae la bodega, que caiga. Lo importante es salvarse ella. Sentí que me arrancaban el aire. Esa mujer, que siempre se jactó de proteger la familia, estaba dispuesta a hundirla con tal de salir ilesa. Aquella noche reuní a los 2 nietos en la cocina. Les serví chocolate caliente, como cuando eran pequeños, y les hablé con calma. Miren, hijos, lo que me han mostrado es grave, pero más grave sería quedarnos callados. Si queremos que el apellido Briones signifique algo más que vergüenza, tenemos que empezar por limpiar lo que está sucio. Ellos asintieron, serios, como si entendieran la magnitud del paso que estábamos dando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Subí a mi habitación y guardé los archivos en un USB, mientras lo escondía en mi escritorio. Pensé en Eustaquio y en la carta que me dejó. Tal vez él nunca imaginó que serían los nietos quienes me darían las armas para enderezar lo torcido. Me acosté tarde esa noche, con el corazón apretado pero con una certeza nueva. El futuro de los Briones ya no estaba en manos de los soberbios, sino en los ojos limpios de los jóvenes que habían decidido no repetir la traición. La mañana era gris cuando crucé las puertas de la notaría en el centro de Coyoacán. El aire olía a papel viejo y a tinta fresca, como si el lugar guardara siglos de secretos familiares. Había pedido una cita privada con don Celestino Rábago, notario de confianza desde hacía décadas, el mismo que me ayudó a estructurar el fideicomiso cuando decidí transformar mi fortuna en legado. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la certeza de que ese día marcaría un antes y un después. Al llegar, lo encontré detrás de su escritorio, con su porte imperturbable y sus lentes de montura metálica. Me recibió con un gesto cordial. «Doña Leocadia, ya tengo todo listo. Hoy revisaremos las cláusulas especiales de su fideicomiso, tal como usted lo solicitó hace unos años». Asentí y me senté, acompañada por Natán y Camila, quienes insistieron en acompañarme. No era común que unos nietos participaran en un acto así, pero yo quería que vieran con sus propios ojos que mi legado no era solo dinero, era también justicia. El notario abrió la carpeta con sumo cuidado y comenzó a leer en voz alta. La Fundación Briones aparecía descrita con precisión su objeto:
sus programas de becas, el porcentaje destinado a los nietos y a la preservación de proyectos de salud digital. Todo estaba en orden, tal como lo habíamos diseñado. Hasta que don Celestino hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la página con lentitud. Y luego levantó la vista hacia mí. Aquí está la cláusula espejo, doña Leo. ¿Desea que la lea en voz alta? Yo respiré hondo y respondí con firmeza. Por favor, léala. El notario ajustó sus lentes y pronunció con solemnidad. Queda estipulado que cualquier heredero directo que, en un acto solemne y frente a testigos, humille a la familia o atente contra la dignidad de la misma, perderá de manera inmediata e irrevocable su derecho a participar en el consejo de la Fundación Briones y en cualquier toma de decisiones respecto a los bienes. El silencio se hizo pesado en la sala. Nathan me miró sorprendido. Camila apretó mi mano con fuerza. Yo mantuve la vista fija en el documento, porque ya sabía lo que venía después. El notario continuó. De acuerdo a lo estipulado. El acto del pasado 24 de diciembre, la cena de Nochebuena, en el que el señor Laureano Briones declaró públicamente que usted, su madre, no tendría herencia y que todo quedaría bajo su control. Constituye causal suficiente para la aplicación inmediata de esta cláusula. Sentí un escalofrío recorrerme. No era venganza, era justicia sellada por la ley. Mi hijo mayor, el mismo que había intentado borrar mi nombre frente a toda la familia, quedaba automáticamente fuera de cualquier poder dentro de la fundación. Entonces, Laureano ya no podrá decidir nada, preguntó Nathan con un brillo de incredulidad en los ojos. Así es, respondió el notario con voz seca. Su participación queda anulada. Cerré los ojos por un instante. En mi memoria resonaba la voz de Laureano. Altanera. Aquella noche de Navidad, mamá. No tendrás herencia. Es nuestra ironías del destino. Esa misma soberbia había firmado su propia sentencia. Esa tarde, al salir de la notaría, me encontré con el reflejo de mi esposo en la vitrina de una librería cercana. Pensé en lo mucho que me había costado llegar hasta ahí, años de desprecio, de silencios impuestos, de miradas que me reducían a una sombra. Y ahora, gracias a esa cláusula que nadie sospechaba, la ley misma me daba la razón. Evaristo, al enterarse, trató de convencerme de que diera marcha atrás. Me llamó, con voz suplicante. Mamá, piense en la unidad de la familia. Laureano solo estaba molesto. No era para tanto. Le respondí con calma. La unidad no se construye sobre humillaciones. Hijo, quien no respeta, no puede liderar. Colgué y sentí una paz inesperada. No se trataba de dinero ni de poder, sino de dignidad. Al llegar a casa, mis nietos se adelantaron para abrirme la puerta. Los abracé y entendí que, aunque el apellido Briones se tambaleara, la semilla de algo nuevo estaba germinando en ellos. Nunca imaginé que la voz de los vecinos pesara tanto como la de un tribunal. En Querétaro, donde los viñedos se entrelazan con la memoria de mi familia. La gente había susurrado durante años que los Briones eran símbolo de tradición, de prestigio, de vinos en copas elegantes, pero de pronto, después de las revelaciones y de la cláusula que expulsó a Laureano del consejo, la conversación cambió de tono. Las vecinas que antes me saludaban con un gesto distante, ahora se acercaban al mercado a darme palmadas en el hombro. Doña Leo, nos da orgullo que usted haya puesto a esos hombres en su lugar, me dijo un día Leticia, la dueña de la panadería. Usted es la verdadera Briones, añadió otra. Como si por fin se hubieran quitado un peso de encima. No eran solo comentarios callejeros.
La prensa nacional me buscaba cada semana. Periódicos de circulación masiva publicaban titulares como Leocadia Briones, la mujer detrás del imperio digital y la fundación que sacudió a Querétaro. Programas de televisión, que antes me habrían considerado una anciana invisible. Ahora me llamaban para entrevistas. Al principio me negué. Yo nunca había buscado reflectores, mucho menos a mis 70 y tantos años. Pero Nathan, insistió abuela, si usted no cuenta su versión, otros la van a distorsionar. Tiene que hablar, porque su historia le pertenece. Acepté una invitación de la Universidad Autónoma de Querétaro. El auditorio estaba repleto de jóvenes, muchos con libretas y celulares listos para grabar. Cuando subí al estrado, mis manos temblaban como la primera vez que di clases en la UNAM. Me llamo Leocadia Briones, dije, con la voz quebrada, y durante décadas me hicieron creer que los negocios eran para los hombres. Pero aquí estoy, con ustedes, para decirles que el talento no tiene género ni edad. Un aplauso largo y cálido me envolvió como un abrazo que había esperado toda la vida. Después vinieron congresos en Guadalajara, foros en la Ciudad de México, incluso una invitación para participar en un panel internacional sobre mujeres y tecnología. Cada escenario me dejaba la misma enseñanza. Mi nombre ya no estaba encadenado al desprecio de mis hijos, sino al respeto de miles de desconocidos. Mientras tanto, Laureano y Evaristo se replegaron en sus casas. La bodega Briones, otrora orgullo familiar. Evitaba abrir sus puertas al público. Los clientes huían y los medios captaban imágenes de los viñedos vacíos, los trabajadores en huelga y los carteles de protesta en las rejas. Marilén, que había sido tan hábil para filtrar rumores, ahora no podía ni salir al supermercado sin que la señalaran. Una reportera la abordó un día frente a su casa, preguntándole si pensaba disculparse. Ella bajó la cabeza y se metió al coche sin contestar. En cambio, a mí me llegaban cartas de jóvenes mujeres de todo el país. Una ingeniera en Chihuahua me escribió: gracias a su beca, puedo estudiar sin depender de nadie. Usted me dio alas cuando todos querían cortármelas. Cada carta era un bálsamo para la herida que aún sangraba en mi pecho. Porque, aunque el respeto público crecía, en la intimidad yo seguía cargando con la ausencia de un abrazo de mis propios hijos. Una noche, en un foro en la Ciudad de México, una periodista me preguntó al final de mi ponencia: doña Leocadia, ¿qué siente ahora que tiene reconocimiento nacional, que está en Forbes y que hasta las universidades la celebran? Guardé silencio unos segundos. Miré al público, aplaudiendo, sonriendo, y respondí con honestidad: me siento agradecida, pero el aplauso no sustituye la voz de un hijo que te llama mamá con cariño. El respeto público nunca podrá llenar el vacío del amor privado. El auditorio quedó en silencio, y más de uno bajó la mirada. Tal vez porque entendían que detrás de cada cifra millonaria y cada premio había una mujer que todavía era madre. Con heridas abiertas, regresé a Querétaro con una mezcla de orgullo y nostalgia. Las calles murmuraban mi nombre, pero en mi mesa seguían vacíos los lugares que alguna vez ocuparon Laureano y Evaristo. Esa noche, mientras caminaba por los viñedos iluminados por la luna, me hice una pregunta que no podía callar. ¿Puede el respeto público sustituir el amor privado? La Navidad volvió a tocar a la puerta, pero esta vez todo era distinto. Había pasado un año desde aquella cena que me partió el corazón y que, al mismo tiempo, me abrió los ojos para siempre. San Miguel de Allende me recibió como un refugio, sus calles empedradas, sus fachadas coloridas,
Los atardeceres encendidos de naranja y violeta me recordaban que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Mi casa ahí no era una mansión ostentosa, sino un hogar cálido con un patio interior adornado por bugambilias. Esa noche de diciembre, las luces de Navidad colgaban de los balcones como si fueran estrellas atrapadas en guirnaldas en el centro del comedor. Una mesa larga me esperaba, cubierta con manteles bordados por artesanas de Oaxaca. No había un patriarca dictando normas, ni hijos dominantes exigiendo obediencia. Yo ocupaba el centro, y a mi alrededor estaban las voces que sí habían sabido acompañarme. Nathan y Camila, mis nietos. Llegaron temprano, ayudándome a organizar los platos de bacalao, romeritos y ensalada de manzana. Sus risas llenaban los pasillos de un calor que ni el dinero ni los títulos en revistas podían comprar. Después fueron llegando las jóvenes becarias de la Fundación Briones Muchachas de Guerrero, de Chiapas, de Jalisco, que habían viajado para celebrar conmigo no solo la Navidad, sino la certeza de que la educación podía cambiarles la vida. Entre ellas estaba Sofía, no la típica Sofía de los cuentos, sino una muchacha tzotzil de San Juan Chamula, que apenas un año atrás vendía bordados en las calles de San Cristóbal de las Casas. Ahora cursaba su segundo semestre de Ingeniería Biomédica en la UNAM. Cuando se acercó para abrazarme, me dijo con la voz entrecortada: «Gracias. Doña Leocadia, usted sembró en mí algo que nadie más había visto». También estaba Mireya, de Monterrey, que con apenas 19 años había diseñado un prototipo de prótesis impresa en 3D para niños. Su entusiasmo iluminaba la sala. A un costado, don Fermín, un viejo amigo de Eustaquio y vecino de Guanajuato, había aceptado mi invitación. Había sido crítico de mi silencio durante tantos años, pero ahora se mostraba como un aliado, convencido de que mi fundación no solo redimía mi nombre, sino también la dignidad de muchas mujeres que, como yo, habían sido obligadas a callar. La mesa se fue llenando de platos, voces y miradas que no cargaban rencores. A diferencia del año anterior, nadie discutía sobre herencias, hectáreas de viñedos o dividendos. Aquí se hablaba de sueños, de proyectos, de becas, de ideas que todavía estaban germinando. Nathan tomó la palabra antes de que sirviéramos el vino. «Abuela, este año aprendí algo, el apellido pesa menos que el ejemplo. Y usted nos enseñó que la verdadera herencia es lo que hacemos con lo que tenemos en las manos». Sentí un nudo en la garganta. No pude evitar mirar hacia la silla vacía que alguna vez habría ocupado Laureano. Ni él ni Evaristo aceptaron venir. Me habían enviado cartas breves, más frías que sinceras, deseándome una feliz Navidad. Pero yo ya no esperaba de ellos lo que nunca supieron dar. La vida me había enseñado a no mendigar amor donde solo había soberbia. Cuando al fin levantamos las copas, el vino que brillaba en los cristales no sabía a poder, ni a patrimonio, sino a la tierra fértil de Querétaro que, pese a todo, seguía produciendo frutos. Yo levanté mi copa y dije: «Este brindis no es por lo que perdimos, sino por lo que supimos sembrar». Las jóvenes aplaudieron. Una de ellas: «Aleida», agregó, «y por lo que vamos a cosechar, Doña Leo». Las campanas de la parroquia de San Miguel repicaban a lo lejos, como marcando un nuevo comienzo. Miré alrededor y comprendí que mi mesa ya no estaba formada por la sangre que me dio la espalda, sino por la lealtad de quienes me tendieron la mano cuando más lo necesité. Esa noche, mientras el aire fresco del Bajío entraba por los ventanales, pensé en todas las Navidades que había pasado sintiéndome invisible.
reducidas a una figura secundaria en mi propia casa. Ahora, rodeada de nietos y becarias, con rostros encendidos de esperanza, entendí que no había nada más poderoso que sentarse al centro de tu propia historia. Tomé un sorbo de vino. Cerré los ojos y sonreí. El verdadero legado no eran hectáreas de viñedo, sino las semillas que plantamos en las manos de quienes vienen detrás.